Y esa pregunta es la que yo creo que todos nos hacemos, y es cómo ser rico y al mismo tiempo ser feliz. Yo creo que ese es el fracaso más grande en la vida de un ser humano, y es como tenerlo todo y al mismo tiempo siempre sentir que me falta algo. Creo que la profesión es algo que uno puede buscar, sin embargo no necesariamente es a lo que uno se va a dedicar o va a dedicar su vida, y ahí es donde uno se da cuenta que uno en la vida tiene que tocar fondo para ser consciente. Yo era los que decía que todo el que tenía plata era traqueto, que todo el que tenía plata era porque estaba lavando plata o porque algo malo hacía. El problema no es el dinero, el problema es que el dinero es un amplificador de lo que somos, y si no estamos bien internamente, cuando llega a esa cantidad de dinero, pues probablemente no vamos a tomar buenas decisiones con ello. La única forma en la que usted va a acabar su vida es cuando ya esté metido en un cajón 3 metros bajo tierra. Otra vez esas ganas de vivir, y más allá del billete, otra vez le cobró sentido a la vida. Buenas, soy David Lozano y quiero darle la bienvenida a este primer episodio, a este episodio piloto de este podcast que he decidido llamar Detrás del Billete. Ya muchos de ustedes probablemente nos habrán visto hace unos añitos por ahí en redes sociales, probablemente hablando de finanzas personales, hablando de dinero, hablando de billete, hablando de educación financiera. Probablemente también es la primera vez que nos ve. Igual a todos, bienvenidísimos. Muchas gracias por estar en este espacio. Y cuando decidí crear este espacio, sentí mucha felicidad, sentí mucha emoción, que la estoy sintiendo en estos momentos, pero al mismo tiempo también mucha ansiedad. Es un proyecto que vengo dilatando desde hace un ratico y creo que quizás por miedo no lo había sacado, pero bueno, ya estamos acá y ya estoy acá sentado delante de usted, hablándole a través de este espacio. Y cuando pensé en este episodio piloto, cómo lo iba a estructurar, qué iba a decir, cómo iba a crear ese guión perfecto, realmente quise empezar este episodio piloto con una pregunta. ¿Y por qué con esa pregunta? Porque creo que ha sido la pregunta en la que he encontrado mi propósito de vida, que igual ya le voy a contar un poquito de mi historia para que entienda a qué me dedico y por qué llegué a este punto de crear este podcast y estar acá sentado con usted hablando a través de este espacio. Y esa pregunta es la que yo creo que todos nos hacemos, y es cómo ser rico y al mismo tiempo ser feliz. En ambos cuestionamientos encontramos una complejidad, y encontramos una complejidad en el tema de las finanzas, cómo ser exitosos económicamente, cómo ser exitosos profesionalmente, pero cómo no perdernos en el camino, porque para mí yo creo que ese es el fracaso más grande en la vida de un ser humano, y es como tenerlo todo y al mismo tiempo siempre sentir que me falta algo. Cómo avanzar económicamente, cómo ganar más plata, pero aún así sentirme quemado y vacío por dentro y siempre sentir que me faltan esos 5 centavos para el dólar. Y creo que por eso decidí crear este espacio. Durante mi profesión he entendido que este tema de las finanzas es más complejo de lo que la gente cree, porque no es únicamente la educación financiera técnica lo que importa, sin decir que no sea muy importante, sino que hay que reconocer que detrás del billete hay algo mucho más importante, y es que hay seres humanos. Y este es un espacio donde vamos a poder tener conversaciones mucho más íntimas, conversaciones mucho más profundas alrededor de estos temas de el dinero, la felicidad y el propósito, pero siempre humanizándolo y entendiendo y escuchando todas esas historias humanas que usualmente nadie ve y que nadie escucha detrás del billete. Y ahora sí me presento mucho más formalmente para los que no me conocen, igual para los que ya nos seguían. Yo creo que es la primera vez que creo un espacio donde me puedan conocer un poquito más y conocer un poquito más de mi historia, a qué me dedico. Pero soy David Lozano, soy coach financiero desde hace 5 años y he dedicado mi vida a acompañar a personas, no solo a organizar sus finanzas, sino también a alinearlas en coherencia con un plan de vida. Y yo creo que todo partió de los mismos cuestionamientos que nos hacemos todos en una vida adulta, y es cómo salimos adelante, cómo carajos nos hacemos ricos, cómo nos hacemos millonarios. Bueno, puede que muchas personas no estén soñando pues con tener millones de dólares en su cuenta bancaria, y eso está perfecto. Sin embargo, alrededor del dinero hay cuestionamientos que todos nos hacemos, porque más allá de tener mucho o poco dinero, todos estamos buscando algo, y es bienestar, sentirnos en paz, sentirnos tranquilo, y definitivamente el dinero es un medio muy importante para conseguir esa vida que soñamos, esa vida que queremos, y yo creo que en eso se ha basado mi vida, y no solo mi vida profesional, sino también mi vida personal. Siempre digo algo, y es que yo soy economista y financiero de profesión, pero soy coach financiero de vocación. Siento que la profesión es algo que uno puede buscar, sin embargo, no necesariamente es a lo que uno se va a dedicar o va a dedicar su vida. Y yo siento que la vocación o el propósito es algo que lo encuentra uno en una etapa de la vida donde uno ha alineado y ha sido coherente con la historia con la que viene y la historia a la que ha venido a escribir en este mundo. Cuando me gradué del colegio, y le cuento ya la historia personal, siempre dije, hombre, ¿qué tengo que estudiar para encontrar esa fórmula mágica, esa fórmula matemática
para ser exitoso y sobre todo para ser rico. Obviamente lo primero que se me vino a la mente fue estudiar economía, estudiar finanzas. Efectivamente entré a estudiar esta carrera a la Universidad de La Sabana, soy egresado como economista con EFA en finanzas internacionales de la Universidad de La Sabana. Y me acuerdo mucho que en el colegio me vi esta película de El Lobo de Wall Street. Dentro de una mentalidad muy madura, creo que fue una película que me marcó mucho y que me llevó a escoger la carrera, porque sí mi sueño era ser banquero, mi sueño era trabajar en un fondo de capital privado, mejor dicho, volverme rico invirtiendo en la bolsa de valores. Y por eso yo creo que estuve muy influenciado ahora que lo pienso en estudiar economía y finanzas. Curiosamente, fue una carrera que siento que no estuvo muy alineada con lo que soy como persona. Me costó demasiado. Tuve muchas frustraciones durante la carrera y la frustración más grande creo que me la llevé. Fue una alegría, al mismo tiempo una frustración de haber sacado esa carrera adelante, una muy buena carrera en una excelente universidad. Pero la frustración fue que cuando me gradué no encontré durante toda la carrera esa fórmula financiera para hacerme millonario. Empecé a trabajar como empleado. Primero trabajé como asesor económico en un fondo para fiscal. Luego trabajé como asesor financiero en diferentes empresas y estuve unos años allí dedicado a estas áreas, a la economía y las finanzas. Y cuando empecé a trabajar y ya a tener más responsabilidad y sobre todo en ese proceso ya de independencia, de que ya vivía solo, de que ya tenía responsabilidades y de que ya estaba tomando mis propias decisiones de vida y también decisiones financieras, pésimas por cierto, sentí la frustración de por qué tenía todo este conocimiento técnico, por qué era economista y financiero y no podía tener unas finanzas organizadas, porque no había podido encontrar la forma de avanzar y de progresar económicamente, y también por ende en mi vida. Después de la pandemia, la pospandemia, como muchas personas, perdí mi empleo y para mí fue un momento coyuntural muy fuerte, pero muy bonito al mismo tiempo. Y ahí es donde uno se da cuenta que uno en la vida tiene que tocar fondo para ser consciente de muchas cosas que no están bien y que uno debe cambiar para que efectivamente pueda empezar a encontrar esas respuestas ahí adentro, no tanto afuera, sino ahí adentro de cómo cambiar su vida. En esa misma frustración de decir que era economista y financiero y que en esos momentos estaba muy mal financieramente, no tenía ingresos, me tocó volver a la casa de mis padres a que me mantuvieran durante un tiempo y me empecé a obsesionar un poco con estudiar este tema de las finanzas personales, porque ya me di cuenta que el tema de las finanzas corporativas y todo lo que era, a lo que había dedicado pues mi profesión anteriormente, nada tenía que ver con finanzas personales realmente. Entonces me empecé a leer muchos libros y empecé a ir a las librerías y a buscar los nombres de los libros que más me llamaran la atención y que me ayudaran de pronto a encontrar esas respuestas que estaba buscando a cómo recuperar un empleo, cómo aumentar mis ingresos, mejor dicho, cómo salir del hueco en el que estaba. Y empecé con el Starter Pack, ¿no? Incluso acá se los traje. Padre Rico, Padre Pobre, el Starter Pack de Robert Kiyosaki. Me leí todos los libros de Tony Robbins, Inquebrantable, Dinero domina el juego. Empecé a investigar de todos estos inversionistas famosos y exitosos en bolsa de valores, en inmuebles. Me leí a Peter Lynch, Un paso adelante de Wall Street. Me acuerdo mucho de este libro cuando lo vi en la biblioteca, que decía Los 7 secretos para invertir como Warren Buffett. Para el que no sabe quién es Warren Buffett, el mejor inversionista en la historia de la bolsa de valores. Y yo dije, hombre, donde yo logre entender cuál es esa fórmula matemática y financiera que toda esta gente ha usado para volverse rica, voy a salir del hueco en el que estoy. Curiosamente empecé a leer estos libros y bueno, sí, aprendí a invertir en la bolsa de valores, sí, aprendí a tener una optimización, una mejor gestión y administración de mis finanzas personales, pero aún así veía que mi vida no cambiaba. Y claro, por más de que haya aprendido los 7 secretos para invertir como Warren Buffett, no tenía ni siquiera la plata para invertir 100 pesos o 1000 pesos, porque incluso estaba lleno de deudas por malas decisiones financieras que había tomado antes. Pero entonces todo esto me llevó a ser consciente y a comprender otras cuestiones, y es que yo como ser humano no estaba bien. Por más de que tenía el conocimiento técnico en esta área de las finanzas, en la economía, no estaba siendo coherente en el crecimiento como ser humano. Y con mucha humildad me tocó empezar a reconocer primero que podía tener el conocimiento de abundancia, más no una identidad de abundancia. ¿Cómo iba a cambiar mi vida si no había trascendido como ser humano? Si reconocí en esos momentos con humildad que había construido una mentalidad que no tenía una gestión emocional correcta e idónea para construir riqueza. Incluso con mucha humildad me tocó reconocer que tenía creencias muy limitantes y muy negativas respecto al dinero. A mí no me da pena decirlo acá y a mí me tocó reconocer que yo era un resentido social. Yo era los que decía que todo el que tenía plata era traqueto, que todo el que tenía plata era porque estaba lavando plata o porque algo malo hacía. Y pues claramente desde allí me di cuenta
Y vuelvo y repito que con mucha humildad me tocó reconocerlo y decir, me tengo que empezar a construir de adentro para afuera. Precisamente eso le pasa a muchas personas, y yo sé que ustedes lo saben, de que tienen mucho conocimiento técnico en algo, pero no hacen absolutamente nada con ese conocimiento, porque el éxito financiero y el éxito humano de una persona va mucho más allá del conocimiento técnico y corresponde a algo que llamamos sabiduría. Y es no solo construirnos intelectualmente, sino también construirnos espiritual, emocional, vocacional, en muchas áreas de la vida que no tienen únicamente que ver con ese raciocinio. Y si nos ponemos a ver este tema del dinero, las finanzas personales son complejas. Y no precisamente por la parte financiera, sino por la parte personal. Porque hay seres humanos con diferentes mentalidades, con diferentes identidades, con diferentes dones, con diferentes talentos, con diferentes características. Y cuando nos ponemos a ver los problemas financieros de las personas, pues nos damos cuenta que la mayoría de ellos no se resuelve únicamente enseñándole a hacer un presupuesto, enseñándole a utilizar la deuda, a cómo utilizar una tarjeta de crédito, sino hay cuestiones mucho más profundas, como por ejemplo, en esos momentos para mí era muy difícil saber cómo volver a tener ingresos o siquiera ver la forma de que me sintiera feliz produciendo más plata, porque definitivamente también me di cuenta que no era feliz en los cargos en los que había estado antes, sin ser desagradecido, porque agradecía mucho el tener un trabajo. Aún así, no le encontraba propósito y sentido a lo que estaba haciendo, no era lo que me apasionaba realmente. Y ahí fue cuando reconocí que durante mi vida había carecido de ese proceso de introspección, de autoconocimiento y de autocuestionamiento tan profundo que primero me ayudara a conocer, antes que el dinero, algo mucho más importante, y es a David Lozano. Entonces, la educación financiera y este tema de las finanzas y la economía siempre fue un pilar fundamental en mi vida. Me encanta el tema de las finanzas, me encanta el tema de la economía, y cada vez que estudio más el tema de las finanzas personales, las inversiones, es un campo que me fascina. Pero en esos momentos que caí en un punto muy bajo de mi vida, dije, hombre, tengo que empezar a estudiar otro tipo de cosas y empezar a vivir ese proceso de transformación interno. Y yo no creía en nada de estos temas de la manifestación, de la meditación, de los hábitos, de los 5 hábitos de la gente altamente efectiva, que incluso lo podemos ver en un libro. Yo no creía en nada de esto, del agradecimiento, de la parte espiritual. Yo sí siempre fui católico, pero nunca había desarrollado más esa conexión realmente con Dios y con algo, bueno, como usted lo quiera llamar, con esa parte mucho más trascendental de la vida. Y ahí fue cuando comprendí que en esos momentos tenía que intentarlo todo, porque lo que había intentado hasta el momento, con el conocimiento que tenía, no estaba mostrando buenos resultados. Entonces ahí empecé a leer y a leer y a leer. Yo creo que el hábito de la lectura en esos momentos fue muy importante. Y empecé con este libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y cuando leí este libro, me di cuenta que definitivamente había otros campos de la vida, como en este caso las relaciones, que me tocaba trabajar bastante, más allá del dinero. El poder de los hábitos, también. La gente tiene que reconocer que la riqueza se construye y el orden financiero se construye a través de tener buenos hábitos, hábitos en mi estilo de vida. Este libro, que me encantó y que también marcó un antes y un después en mi vida, La ciencia de hacerse rico. Cuando yo vi también este nombre en la biblioteca de este libro, en la librería donde lo compré, La ciencia de hacerse rico, yo dije, hombre, ¿será que acá ahora sí voy a encontrar esa fórmula mágica, esa fórmula matemática para hacerme rico? ¿Cómo así que hacerse rico es una ciencia? Y la primera página de ese libro decía, olvídate que la riqueza y las finanzas son una ciencia exacta, o que son una ciencia financiera. Realmente son una ciencia humana, y por eso es tan complejo. Empecé a leer de estoicismo, empecé a leer de un sinfín de libros que empezaron a abrir mi mente, y sobre todo me empecé a apasionar por el otro campo al que he dedicado mi vida y mi vocación, que es el tema del coaching. Todo empezó con este libro que se llama Coaching para tu cerebro, y me di cuenta que la persona que no es capaz de dominar su mente siempre va a ser esclava de su mente. Y empecé a encontrar a través de la neurociencia, del PNL, del liderazgo emocional y personal, herramientas humanas muy bacanas y que son coherentes a la construcción de riqueza. El caso es que me apasioné por todo este tema del coaching de vida y me di cuenta que las personas, más allá de requerir que les enseñen a hacer un presupuesto, de necesitar que les enseñen a invertir, que es muy importante, vuelvo y repito, necesitan una persona que las acompañe a construirse como seres humanos, y que para construir riqueza económica primero se construyan coherentemente como personas. Bueno, como les decía al principio, han sido 5 años, que para mí es un tiempo muy corto en comparación con todo el tiempo que me imagino estar dedicando mi vida a esto, pero han sido 5 años siendo coach financiero, pero más allá de acompañar y educar personas financieramente, creo que ha sido un proceso muy bonito donde he podido conocer muchas historias, como les decía también al principio, humanas detrás del billete, reconociendo que todos los seres humanos somos totalmente diferentes. Tenemos sueños y objetivos totalmente distintos, personalidades, identidades,
Eh, y yo creo que ahí es donde viene también ese proceso de crear riqueza y es un proceso de autoconocimiento. La mayoría de personas no se conoce, no ha construido carácter, no ha construido templanza, no sabe quién es, no sabe qué quiere, no sabe por ende para dónde va. Y ahí es donde el dinero se vuelve un sinsentido por más de que gane mucha plata. Y por eso tomé la decisión de crear este espacio, este podcast, y lo decidí llamar Detrás del Billete, precisamente porque, aunque en este primer episodio me están escuchando a mí, yo no voy a ser el protagonista. Los protagonistas van a ser todas las historias de los invitados que vamos a traer con testimonios de vida muy tesos, que nos van a ayudar a entender esas historias que nadie ve y que nadie escucha detrás del billete de cada persona. Y también lo que quise traer para este podcast fueron 3 historias de 3 clientes que marcaron mucho mi vida, y vuelvo y digo, no solo profesional, sino también personal, y que me ayudaron a encontrar un poco ese camino a estar donde estoy hoy, a dedicarme a lo que me dedico. Obviamente ellos me dieron su consentimiento y su autorización para contar su historia, obviamente también de forma privada, pero no quería dejar de contárselas porque acá es donde vamos a alimentar toda esta narrativa que les vengo contando anteriormente, y es que este tema de las finanzas personales hay que humanizarlo y que hay historias de vida que vale la pena contar para que la gente entienda que más allá del billete hay seres humanos. Recuerdo mucho la historia, vamos a llamarla Juana. Juana fue una de mis primeras clientes cuando empecé en todo este tema de ayudar a las personas a organizar un plan financiero, a hacer un presupuesto, toda esta vaina. En esos momentos me pagaban simplemente por sesión. Y Juana, mamá soltera y también típica historia de migrante, se fue a Estados Unidos y dejó a su hija con sus padres 2 adultos ya mayores. Era la única opción que tenía, irse del país para poder darle un sustento a su familia, a su hija y también a sus padres, y también para buscar un mejor futuro para ella. Por eso digo que la típica historia de la mayoría de migrantes que se van del país dejándolo todo, incluso a sus familiares, a sus seres queridos, para buscar un mejor futuro. Y Juana, después de estar 2 años en Estados Unidos, me buscó precisamente porque ya estaba buscando estructurar un plan donde ella me decía: David, ya me muero de ganas por volver a estar con mi familia en Colombia y necesito organizarme financieramente para construir un ahorro, para construir un patrimonio y poder devolverme para Colombia. Empezamos el proceso, ella tuvo la primera, la segunda, la tercera sesión, todo marchando muy bien, muy organizada, muy juiciosa, muy enfocada con el proceso. Y después, cuando nos tocaba agendar la cuarta sesión, Juana se desaparece. Juana se desaparece, le empiezo a escribir: Juana, nos ha agendado la siguiente sesión, ¿qué pasó? El caso es que no me respondía, y ahí más o menos al mes y medio veo en mi agenda que Juana acababa de agendar ya la siguiente sesión. Esperé a tener la sesión y se conectó, me conecté, y le dije: hola Juana, ¿qué ha pasado de tu vida? Y esta mujer de una vez agarra desconsolada a llorar y me dice: David, mi madre acaba de perder la vida en un accidente automovilístico hace más o menos un mes que no nos vemos, un mes y medio. Yo en esos momentos quedé frío y yo estaba preparado para hablar de dinero, para hablar de finanzas, para hablar de inversiones, para hablar de patrimonio. Y yo dije: ¿qué carajo le digo a esta mujer en estos momentos? En estos momentos donde no hay relevancia alrededor del dinero. Eso no importa en estos momentos. Aún así, ella con todo ese dolor me decía: David, ahora sí me necesito organizar financieramente, ahora sí te necesito, porque ahora sí necesito volverme para Colombia a estar con mi hija. El caso es que con esto entendí en esos momentos todo esto que les vengo contando anteriormente, y es que hay momentos de la vida que no van a requerir únicamente conocimiento, educación en finanzas. Incluso usted puede estar muy bien financieramente y la vida nos ha demostrado ser una tragicomedia. Y si no nos hemos construido en esas otras áreas y no tenemos fortaleza mental, emocional, y en esos momentos creo que es muy importante esa fuerza espiritual, va a ser muy difícil que, por más de que organicemos nuestras finanzas, por más de que tengamos incluso mucho dinero, no tengamos herramientas que nos permitan trascender ese tipo de situaciones por las cuales todos vamos a pasar. Y ahí también me di cuenta con Juana, y se lo agradezco inmensamente, que yo no quería acompañar únicamente finanzas, quería acompañar personas. Y ahí ya empecé a buscar certificaciones, no solo en finanzas personales, sino también en coaching de vida. Y por eso es que hoy en día me hago llamar coach financiero certificado, porque no me interesa únicamente darles las herramientas técnicas a las personas para que organicen sus finanzas, sino también para que logren construir un plan de vida. Ahora póngale cuidado a la segunda historia. Esta historia va sobre todo para los jóvenes. En los jóvenes siempre he visto, sobre todo en mis clientes jóvenes, he visto mucho esa impaciencia, y creo que en parte también se debe a este síndrome de hiperconectividad y de comparación total
que tenemos de comparar nuestros procesos con el proceso de otros. Impulsado, sí, por las redes sociales, impulsado por un mundo que va mucho más rápido, pero curiosamente veo a la mayoría de jóvenes muy preocupados por construir riqueza muy rápido, pensando que la felicidad siempre va a depender de un resultado. Entonces póngale cuidado a esta historia. Vamos a llamarla Paula. Paula, con 18 años, hija de uno de los empresarios más tesos del país, pierde a su padre fallece y recibe una herencia de ni más ni menos de 4 millones de dólares. Obviamente el dolor más profundo para ella de haber perdido a su padre, sin embargo, efectivamente sí recibió esa plata. Y yo creo que a pesar de que haya llegado ese dinero a través de un proceso tan doloroso como haber perdido un padre, igual llegaron 4 millones de dólares de patrimonio. En esos momentos, Paula no la juzgo, y yo creo que ella tampoco se juzga y nadie se debe juzgar por los errores que comete en el pasado. Pero Paula, al recibir esta plata y en una inmadurez total como persona, decide obviamente empezar a vivir la vida que todo joven sueña, ¿no? Paula empieza a viajar por el mundo, los mejores destinos, lujos, los mejores restaurantes, los mejores hoteles, fiesta en Ibiza, yate en Mónaco, mejor dicho, la vida que todo joven y toda persona yo creo que se sueña, pero en este mismo camino entregado al placer, entregado a la banalidad, entregado a la superficialidad, curiosamente también Paula empieza a caer en vicios, en malas amistades, empieza a caer en un sinsentido, empieza a caer en un sin propósito. El caso es que Paula, después de ya una vida loca, después de 4 años vuelve a Colombia y curiosamente me busca. Me busca porque ya se ha comido gran parte de ese patrimonio, pero es curioso ver cómo una herencia que debería ser una bendición realmente se puede convertir en una maldición porque el problema no es el dinero. El problema es que el dinero es un amplificador de lo que somos. Y si no estamos bien internamente, cuando llega esa cantidad de dinero, pues probablemente no vamos a tomar buenas decisiones con ella. Y en vez de convertirse en una herramienta de construcción, se puede volver una herramienta de destrucción. Cuando empezamos las sesiones con Paula, nos empezamos a dar cuenta que su problema realmente no era de dinero, si lo tenía todo. Probablemente no era tanto de administración, porque lo podía administrar bien. Lo que no dejaba que Paula le encontrara sentido y propósito y por ende que tuviera las ganas de seguir produciendo más dinero, de seguir aumentando ese patrimonio y no simplemente consumiéndoselo, era que simplemente se había perdido en ese proceso. Se había olvidado de Paula. Paula a sus 18 años me contaba que quería ser médico y todo ese proceso de su vida se quedó en hold al momento de recibir esa sucesión y ese sueño de ser médico quedó atrás. Paula, como se dice, iniciaba sus días, desayunaba y prácticamente quedaba desocupada. Yo no creo que el propósito de la vida, y como lo ven muchos jóvenes y muchas personas, sea alcanzar ese resultado de tener mucho dinero, pero a raíz de no tener un propósito, algo que realmente le dé sentido a la vida y por lo cual usted todos los días se levante con ganas de vivir la vida. Y con Paula vivimos un proceso muy bonito, porque más allá de organizar sus finanzas, nos dimos cuenta que tenemos que volverle a dar sentido a su vida, teníamos que volver a dar sentido a su día a día. Empezar por pequeños hábitos, como volver a construir autoestima. Precisamente Paula, curiosamente también, en ese proceso se perdió a sí misma y se descuidó a sí misma. Cayó en adicciones, cayó en vicios, cayó en muy malos hábitos, incluso muy malos hábitos alimenticios, muy malos hábitos de sueño. Y empezamos por estos pequeños cambios que le volvieran a ayudar a recuperar su vitalidad y a encontrar otra vez esa energía vital para desarrollar nuevos metas, nuevos objetivos, nuevos sueños y que su día a día, por más de que tuviese mucho dinero, no fuera un sin propósito y un sin sentido. Y luego con Paula alcanzamos algo muy bacano y es que más allá de organizar su patrimonio, organizamos un plan financiero para que empezara ese plan de estudios para ser médico. Efectivamente empezó y a hoy Paula ya está graduada como médico general y ya está haciendo su especialización. Y yo creo que las cosas que más agradece, más allá de haber construido un plan financiero, es haber vuelto otra vez a recuperar sentido a la vida y haberse vuelto otra vez a encaminar en un proceso vocacional donde ya se levanta todos los días encontrando un propósito más allá del billete. Y esa historia se la cuento porque veo en mis clientes jóvenes y mis alumnos jóvenes, sobre todo en las nuevas generaciones, el creer que alcanzar un resultado económico es lo que realmente los va a hacer felices. Yo le digo esto a mis clientes, si es que usted mañana puede tener los ingresos de sus sueños, usted mañana puede tener el carro de sus sueños, usted mañana puede tener todo lo que soñó y que sigue.
la única forma en la que usted va a acabar su vida es cuando ya esté metido en un cajón 3 metros bajo tierra. Entonces, más allá del billete, tenemos que encontrar un camino de vida, un proceso de vida donde entendamos que no es el dinero que obtenemos, no son los resultados económicos que obtenemos en la vida, sino la persona que nos convertimos en el proceso. Y acá le cuento la tercera y última historia, vamos a llamarla Andrea. Todas mujeres, ¿no? Andrea, modelo webcam, desde muy corta edad se dedicaba al modelaje webcam y empieza a tener muy buen dinero. Y precisamente también me busca, tratando de buscar la manera de saber administrar y aprender a manejar y administrar ese dinero. Curiosamente, también empezamos el proceso y yo lo que empiezo a notar en Andrea es que por más de que gana muy buen dinero, siempre vivía llena de ansiedad, vivía incluso ya con ansiedad prolongada que yo creo que se pudo haber tornado en depresión. Y es muy teso cómo estar mal emocionalmente, cómo sentirse quemado, cómo sentirse vacío por dentro y aún así ganar mucho billete. Y vuelvo y repito, como lo decía al principio, para mí ese es el mayor fracaso en la vida de cualquier ser humano. Andrea, a sus 23 años, mensualmente se podía estar facturando entre 40 a 60 millones de pesos mensuales. Eso incluso para mí, en esos momentos era una cifra que volaba mi cabeza y yo decía, pucha, ¿cómo una persona que gana tanto dinero se puede estar sintiendo de esta forma? Y ahí fue cuando también tuve otro choque de realidad muy fuerte en mi profesión y mi vocación, y es entender también lo que hablamos ahorita, el resultado de tener mucho dinero a raíz del sufrimiento, a raíz de sentirse incoherente, a raíz de sentirse simplemente infeliz, no hace ningún sentido. Pero lo curioso con Andrea durante el proceso fue identificar que sí, obviamente carecía de un plan financiero, que también carecía obviamente de las herramientas y de la educación financiera para tomar mejores decisiones respecto a su dinero, pero más que eso, realmente el guión de ella en todas las sesiones era, David, yo siento a toda la necesidad de tratar de llenar este vacío interno que siento a raíz de que no me siento feliz, no me siento coherente y no le encuentro propósito a lo que hago. Y cada vez que me conecto a una transmisión de modelaje webcam, siento una ansiedad tan berraca por dentro que cuando salgo de ella simplemente quiero salir a desquitarme con el mundo y no le encuentro sentido al dinero que me gano. Y ojo, pilas con esto porque no todas las profesiones respecto a este mal modelaje webcam tienen que ser así, pero el caso de ella sí fue así. Realmente ella no quería dedicar su vida a ello, pero ella me decía algo muy teso y es, David, yo no puedo dejar esto porque nada me va a dar el dinero que yo me gano haciendo esto y de una manera aparentemente fácil. Cuando ella me decía fácil, yo le decía, y sí cobra sentido todo el dinero que te estás ganando a raíz de tu sufrimiento, a raíz de que no estés siendo feliz, a raíz de que te sientas incoherente, a raíz de que no sientas quizás de que estás construyendo lo que realmente quieres hacer más allá del billete. Y con Andrea en el proceso hicimos algo muy bonito y fue construir un plan financiero donde organizamos su patrimonio de tal forma que pudiese sentir una seguridad económica respecto a hacer unas inversiones que le pudiesen garantizar un ingreso vital mensual con el que pudiese sentirse tranquila. Obviamente, haciendo el sacrificio de no tener ese mismo estilo de vida que tenía antes con los ingresos que percibía a través de lo que hacía, pero cobraba todo el sentido. Curiosamente, Andrea me dijo que su sueño siempre había sido sacar su marca de ropa. Y yo le dije, ¿por qué no estructuramos también dentro de ese plan financiero un plan de emprendimiento? Donde tú puedas emprender este nuevo negocio y ir dejando progresivamente y paulatinamente esto que ya haces que no te está llenando. Efectivamente, unos meses después, Andrea saca su marca de ropa y se dedica 100% a ello. Y a hoy Andrea vive de su marca de ropa. Y a hoy todavía hablamos porque también con mis clientes, con la mayoría quedamos de amigos y me cuenta su historia y está muy agradecida. Más allá del proceso financiero y haber organizado su patrimonio y su plan financiero, está muy agradecida porque siente otra vez esa energía vital, siente otra vez esas ganas de vivir y más allá del billete, otra vez le cobró sentido a la vida. Y bueno, con toda esta historia que les cuento personal y también de mis clientes, es que quiero que entiendan en este episodio piloto, en este primer episodio de este podcast, por qué decidí crearlo, por qué decidí estar sentado y arriesgarme a crear este espacio, y es para hacer visible todas esas historias humanas detrás del billete. Y en los siguientes episodios lo que se vienen son testimonios de vida con invitados, testimonios de vida muy tesos, de padres y madres intentando sacar a su familia adelante,
de jóvenes que probablemente se sienten muy perdidos, no solo en tema de las finanzas, sino en general en su vida, que no saben dónde carajos están parados, de migrantes que se fueron a otro país buscando una mejor vida, de empleados, de empresarios, de emprendedores, en fin, de seres humanos. Y no quisiera acabar este episodio sin antes agradecerle por ver este primer episodio, por acompañarme en este espacio. Y lo único que les voy a pedir es que se suscriban al canal, que estén muy pendientes. Vamos a tener testimonios de vida muy, muy bacanos que merece la pena ser escuchados. El próximo episodio tenemos un invitado muy, muy especial. Entonces lo invito a que se suscriba y a que nos siga en todas nuestras plataformas. Y bienvenidos a este podcast que se llama Detrás del Billete. Nos vemos el próximo episodio.